Bienvenidos de nuevo a su canal, Karma Familiar. Aquí es donde exploramos los rincones más oscuros de la psicología humana y las traiciones que solo la propia sangre puede infligir. La historia de hoy les helará la sangre, no por fantasmas ni demonios, sino por la frialdad calculadora de aquellos que deberían amarnos. Imaginen esto: mi familia organizó un funeral de lujo, con música en vivo y lágrimas de cocodrilo, pero el ataúd estaba completamente vacío. Durante 5 años, me hicieron creer que mi abuelo había muerto en paz. Pero en el 5º aniversario de su supuesta muerte, mi esposo, un ingeniero experto en estructuras, escuchó unos golpes rítmicos detrás de una pared recién pintada en el sótano. Lo que descubrimos al romper ese muro no fue un tesoro, sino una verdad tan aterradora que me hizo vomitar. Lo que mis tíos hicieron por una herencia de 50 millones de pesos es algo que ni Dios podrá perdonar. Acompáñenme, porque esta historia de codicia y redención comienza ahora. Mi nombre es Marisa. Tengo 34 años y trabajo como contadora en una empresa de logística en la Ciudad de México. Mi vida, hasta la semana pasada, era tranquila, predecible y modestamente feliz. Vivo con Bruno, mi esposo, un hombre de pocas palabras pero con un corazón tan sólido como las estructuras que diseña en su trabajo de ingeniero civil. Pagamos nuestra hipoteca mes a mes, disfrutamos de cenas sencillas los viernes y tratamos de mantenernos alejados del drama. Especialmente del drama de mi familia paterna. Pero el pasado nunca se queda enterrado para siempre, ¿verdad? Siempre encuentra la manera de salir a la superficie, como las raíces de un árbol viejo que rompen el pavimento. Todo comenzó el martes pasado por la tarde. Estaba revisando unas hojas de cálculo cuando mi teléfono vibró. El nombre en la pantalla hizo que se me helara el estómago: tía Corina. No había hablado con ella en 5 años. No desde el 2018, el año en que mi vida se partió en dos. Yo estaba terminando mi maestría en Madrid cuando recibí la noticia: mi abuelo, don Evaristo, había fallecido repentinamente por una complicación respiratoria. Me dijeron que fue rápido, que no sufrió. Me dijeron que, debido a la naturaleza infecciosa de su enfermedad, tuvieron que incinerarlo de inmediato y esparcir sus cenizas en el mar, tal como él, supuestamente, había deseado. Recuerdo haber suplicado por teléfono, llorando en mi pequeño apartamento de estudiante, pidiendo que esperaran a que yo llegara para despedirme. Pero tía Corina y mi padre, Rodolfo, fueron tajantes. No gastes dinero en vuelos, hija, me dijo mi padre con esa voz débil y vacilante que siempre tenía cuando repetía los discursos de su hermana. Ya está hecho. Él ya descansa. Quédate allá y estudia, eso es lo que él hubiera querido. Y yo, joven, asustada y llena de culpa por estar lejos, les obedecí. Esa culpa ha sido mi compañera silenciosa durante 1825 días. La culpa de no haber estado ahí para sostener la mano del único hombre que realmente me amó en esa casa de locos. Contesté el teléfono, mis manos temblaban ligeramente. Hola. Marisa, querida. ¿Cómo estás, mi niña? La voz de tía Corina sonaba chillona, excesivamente dulce, con ese tono falso que usan las personas que te van a pedir dinero o un favor imposible. Hola, tía Corina, respondí secamente. ¿Pasó algo con papá? Oh, no, no. Tu padre está bien, bueno, ya sabes, con sus achaques de siempre, pero bien, se rió ella, una risa que sonaba como cristales rompiéndose. Te llamo porque este fin de semana es importante. Se cumplen 5 años desde que nuestro querido don Evaristo nos dejó. Vamos a hacer una misa y una comida en la casona. Tienes que venir, Marisa. La familia tiene que estar unida. Suspiré, masajeándome las sienes. Tía, sabes que no tengo vacaciones, y el trabajo está. No acepto un no por respuesta, me interrumpió, y su tono bajó una octava, volviéndose más serio, más comercial. Además, necesitamos que firmes unos papeles. Hay un comprador para la casona. El mundo se detuvo por un segundo. ¿Vender la casona?, pregunté, incrédula. Esa casa en las afueras de Puebla había estado en la familia por 4 generaciones. Era el orgullo de mi abuelo. Sí, nena.
Es demasiado grande, se cae a pedazos y el mantenimiento nos está comiendo vivos, explicó Corina, recuperando su tono de víctima. Un grupo hotelero nos ofrece 20 millones de pesos por el terreno. Es una bendición. Pero como tu nombre figura en una cláusula del testamento antiguo de tu abuelo, el notario dice que necesitamos tu firma para liberar las escrituras. Si no vienes, perdemos el trato. 20 millones de pesos. Escribir esa cifra en mi mente me mareaba. Pero algo no encajaba. Si mi abuelo había muerto hacía 5 años y ellos eran los herederos universales, ¿por qué necesitaban mi firma ahora? Siempre me habían dicho que yo solo recibiría una pequeña gratificación cuando ellos decidieran vender, no que mi firma fuera legalmente indispensable. Esa noche le conté todo a Bruno mientras cenábamos. Él me escuchó atentamente, masticando despacio, analizando la situación con su cerebro lógico. «Huele mal», Marisa dijo finalmente, dejando los cubiertos. «Si ya hicieron la sucesión testamentaria hace 5 años, la casa debería estar a nombre de tu padre y tu tía. Tu firma no debería valer nada legalmente, a menos que...» ¿A menos que qué? A menos que nunca hayan regularizado los papeles. O que el testamento diga algo muy diferente a lo que te contaron. Bruno me miró a los ojos. «Creo que debemos ir». «No por el dinero, Marisa. Sino porque necesitas cerrar ese ciclo. Y honestamente, no confío en ellos. Quiero revisar esa casa con mis propios ojos antes de que firmes nada». Así que el sábado por la mañana, cargamos nuestra vieja camioneta y tomamos la autopista hacia Puebla. El viaje duró casi 3 horas. Mientras Bruno conducía, yo miraba por la ventana, viendo cómo el paisaje urbano de la Ciudad de México se transformaba en los campos áridos y los volcanes imponentes del estado de Puebla. Mi mente viajaba al pasado. Recordaba los veranos en la casona. Recordaba a mi abuelo Evaristo enseñándome a jugar ajedrez en el porche, sus manos grandes y manchadas por el sol moviendo las piezas con paciencia infinita. Él era mi refugio. Mi padre, Rodolfo, siempre fue un hombre débil, un ludópata en recuperación que vivía a la sombra de su hermana mayor. Y tía Corina, bueno, ella era el general. Una mujer obsesionada con las apariencias, que gastaba el dinero que no tenía en ropa de marca y negocios infalibles que siempre terminaban en estafas piramidales. Siempre me hicieron sentir como la oveja negra. Yo era demasiado sensible, demasiado estudiosa, demasiado poca cosa, para la grandeza que ellos creían merecer. El abuelo era el único que me veía de verdad. «Llegamos», anunció Bruno, sacándome de mis pensamientos. La casona se alzaba ante nosotros al final de un camino de grava. Era imponente, de estilo colonial, con muros gruesos de adobe y techos de teja roja. Pero Bruno tenía razón, de cerca, la decadencia era evidente. La pintura amarilla estaba descascarada, revelando el gris del cemento y el adobe bajo ella. Las enredaderas, que antes estaban bien podadas, ahora trepaban salvajemente, asfixiando las ventanas del segundo piso. El jardín delantero era una selva de maleza seca. Sin embargo, en contraste con esta ruina, había 2 coches de lujo alquilados aparcados frente a la entrada principal. Y escuché música. Un grupo de mariachis tocaba El Rey a todo volumen. «¡Qué circo!», murmuró Bruno, apagando el motor. «Es el estilo de Corina», dije, sintiendo un nudo en el estómago. Si se hunde el barco, ella se hundirá bebiendo champán y escuchando música. Bajamos del coche. El sol del mediodía caía a plomo. Respiré hondo, tratando de llenarme de valor. No sabía que estaba a punto de entrar en la escena de un crimen. No sabía que los fantasmas de esa casa no estaban muertos, sino que respiraban, sufrían y esperaban mi llegada. La entrada principal estaba abierta de par en par. Al cruzar el umbral, el olor a humedad y encierro intentaba ser camuflado por una cantidad excesiva de ambientador con olor a lavanda barata. «Marisa». Por fin. Tía Corina bajó las escaleras principales con una copa de vino en la mano. Llevaba un vestido de seda azul eléctrico que le quedaba un poco ajustado y demasiadas joyas doradas que tintineaban con cada paso. Su cabello teñido de un rubio cenizo estaba peinado en un alto imposible,
desafiando la gravedad y el buen gusto. Me abrazó y sentí su cuerpo rígido, frío. «Mírate, estás saludable», dijo, escaneándome de arriba a abajo con esa mirada crítica que siempre me hacía sentir insegura sobre mi peso o mi ropa sencilla. «Hola, tía. Este es Bruno, mi esposo», presenté, dando un paso atrás para romper el contacto. Corina miró a Bruno como si fuera el jardinero. «Ah, sí. El que arregla cosas. Bienvenido. Dejen sus maletas ahí, el servicio las subirá luego. Pasen al salón, el notario llegará en unas horas, pero primero, a celebrar la vida de papá». Entramos al gran salón. Lo que vi me revolvió el estómago. Habían montado un altar enorme con la foto de mi abuelo Evaristo en el centro, rodeado de flores blancas que ya empezaban a marchitarse. Pero alrededor del altar, la escena era grotesca. Mi padre, Rodolfo, estaba sentado en un sillón de terciopelo raído, riendo a carcajadas con un par de vecinos y supuestos socios de negocios. Había botellas de tequila vacías sobre la mesa de centro y platos con restos de comida grasienta. «Hija», dijo mi padre al verme, levantándose con dificultad. Sus ojos estaban rojos y vidriosos. Me dio un beso húmedo en la mejilla que olió a alcohol rancio. «¿Viste qué fiesta le armamos al viejo? 20.000 pesos en comida y bebida. Se lo merece, ¿no?» «Sí, papá. Se lo merece», mentí, sintiendo una tristeza infinita. Mi abuelo odiaba el despilfarro. Odiaba el ruido. Él hubiera preferido una oración silenciosa y un plato de sopa caliente. Me senté en un rincón con Bruno, observando la farsa. Tía Corina iba de un lado a otro, presumiendo sobre la venta de la casa. «Sí, el grupo hotelero Velázquez», decía ella en voz alta para que todos la escucharan. «Van a convertir esto en un hotel boutique de lujo. Y claro, con mi experiencia, probablemente me contraten como consultora de diseño. Con los 20 millones, finalmente podré lanzar mi línea de cosméticos orgánicos». Bruno me dio un codazo suave. «Voy a dar una vuelta», me susurró. «Quiero ver el estado de la casa. Si vas a firmar algo, necesito saber qué estamos vendiendo realmente. Y necesito ir al baño». «Ten cuidado», le dije. «No toques nada que parezca inestable». Bruno se alejó discretamente hacia el pasillo que llevaba a la parte trasera de la casa. Yo me quedé allí, soportando las preguntas impertinentes de algunos parientes lejanos sobre por qué aún no tenía hijos o por qué seguía trabajando de contadora en lugar de tener mi propio despacho. De repente, el sonido de cristales rotos cortó la música y las risas. En el extremo del salón, una mujer de la limpieza, una señora mayor con el uniforme desgastado, había tropezado con el borde de la alfombra mientras cargaba una bandeja con copas de cristal cortado. Las copas se hicieron añicos contra el suelo de madera. El salón se quedó en silencio. Tía Corina se giró lentamente. Su rostro, que un segundo antes mostraba una sonrisa de anfitriona perfecta, se transformó en una máscara de furia demoníaca. «Inútil», gritó Corina, su voz resonando en las paredes altas. Caminó hacia la mujer con pasos pesados. «Esas copas eran de mi madre. Son irreemplazables. Eres una estúpida, torpe, buena para nada». La mujer temblaba, tratando de recoger los vidrios con las manos desnudas, cortándose en el proceso. «Lo siento, señora Corina, lo siento mucho», se me trabó el pie. «No me importan tus excusas». Corina levantó la mano, y por un momento, pensé que la iba a golpear. «Te voy a descontar cada centavo. Lárgate de mi vista antes de que llame a la policía y diga que intentaste robarme». En ese instante, el tiempo se detuvo para mí. Un zumbido agudo llenó mis oídos. Ya no estaba viendo a la empleada doméstica. Me estaba viendo a mí misma. Tenía 12 años. Estaba en ese mismo salón. Había estado corriendo, jugando con un perro callejero que había entrado al jardín. Mi codo golpeó un jarrón de cerámica que estaba sobre una mesita. El jarrón cayó y se rompió en 3 pedazos. Recuerdo el terror. Recuerdo a tía Corina saliendo de la cocina,
agarrándome del brazo con tanta fuerza que me dejó moretones durante una semana. «Maldita niña. Eres un desastre igual que tu madre», me había gritado ella, sacudiéndome como a una muñeca de trapo. «Deberíamos haberte dejado en un orfanato». Yo lloraba, mirando a mi padre, esperando que él dijera algo. Pero Rodolfo solo miraba al suelo, cobarde, impotente. Entonces, la puerta del despacho se abrió. El abuelo Evaristo salió. Caminaba con su bastón, pero su presencia llenaba la habitación más que cualquier grito. «Suéltala, Corina», dijo el abuelo, su voz tranquila pero dura como el acero. «Pero papá», rompió el jarrón azul. «Es un objeto», dijo el abuelo, acercándose y poniendo su mano grande sobre mi cabeza, protegiéndome. «Ella es una persona. Es tu sangre. Si vuelves a ponerle una mano encima a esta niña o a insultarla, te juro por la memoria de tu madre que te desheredo en este mismo instante». Ese recuerdo, esa cicatriz emocional, ardió en mi pecho. El abuelo era mi escudo. Y ahora que él no estaba, veía la crueldad de Corina sin ningún filtro. Era una abusadora. Siempre lo había sido. Y la forma en que trataba a esa empleada era la prueba de que su alma estaba podrida. Me levanté, dispuesta a intervenir, a defender a la señora. Pero Bruno apareció de la nada y me agarró del brazo. Su agarre era firme, urgente. Miré su rostro. Estaba pálido. No pálido, estaba tenso, con esa expresión de concentración absoluta que ponía cuando descubría una grieta peligrosa en un edificio. «Marisa, ven conmigo», susurró. «Ahora». «Bruno, espera, tengo que ayudar a esa señora». «Olvida a la señora. Tienes que ver esto. Es sobre la casa». Me arrastró casi a la fuerza hacia el pasillo trasero, lejos de las miradas de los invitados. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por la luz que se filtraba desde el jardín. «¿Qué pasa?» «¿Encontraste termitas?», pregunté, molesta por su brusquedad. Bruno se detuvo frente a la pared que quedaba justo debajo de la gran escalera principal de madera. Era una pared lisa, empapelada con un diseño floral victoriano que se veía bastante nuevo en comparación con el resto de la casa. «Marisa, tú creciste aquí», dijo Bruno, señalando la pared. «¿Qué había aquí?» Miré la pared. Traté de hacer memoria. «Aquí, nada. Siempre ha sido el pasillo que va a la cocina». «No, piensa bien. Estructuralmente, debajo de una escalera de doble tramo como esta, siempre hay un hueco. Un espacio muerto. En las casas coloniales del siglo XIX, este espacio se usaba como la alacena», recordé de golpe. «O el cuarto de servicio». Sí, y cuando era muy pequeña, recuerdo que jugaba a las escondidas ahí. Era un cuartito oscuro donde guardaban las escobas y las cajas de vino viejo del abuelo. Pero tía Corina dijo que lo habían clausurado hace años porque había mucha humedad y ratas. «Clausurado», repitió Bruno, sacando su teléfono. Encendió la linterna y la acercó al zoclo, la parte baja de la pared. «¿Ves esto?» Me agaché. Había una línea muy fina de polvo blanco en el suelo, justo donde el papel tapiz terminaba. «Esto es polvo de yeso reciente», explicó Bruno. «¿Y si tocas la pared?» Golpeó suavemente con los nudillos. Toc, toc. Sonaba hueco. «Esto no es adobe, ni ladrillo. Es tabla roca, panel de yeso». Pusieron una pared falsa para tapar el hueco de la escalera. Hasta ahí, todo normal, mucha gente tapa huecos. Entonces, ¿cuál es el problema? Bruno me miró a los ojos, y vi miedo en ellos. Miedo real. El problema, Marisa, es que antes de venir aquí, pasé por la caja de fusibles y el medidor de luz que está en el patio trasero. Quería ver si la instalación eléctrica era segura. Y la casa tiene 3 fases. Una para la planta alta, una para la planta baja y cocina, y una tercera que, según las etiquetas antiguas, era para servicios y sótano. Marisa, la planta alta está apagada. La planta baja tiene las luces encendidas.
Pero el medidor de la fase, servicios, está girando a toda velocidad. Como si hubiera un aparato de alto consumo conectado ahí dentro. Un calentador, un deshumidificador o un concentrador de oxígeno. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Me estás diciendo que hay algo eléctrico funcionando detrás de esa pared falsa? Te estoy diciendo que hay un consumo de energía de casi 2000 watts en un cuarto que supuestamente está clausurado y vacío desde hace años. Bruno bajó la voz hasta convertirla en un hilo. Y hay algo más. Cuando pegué la oreja a la pared hace un momento, olí algo. Me acerqué a la pared. Olí el papel tapiz. Al principio solo olía a pegamento viejo. Pero luego, una corriente de aire casi imperceptible salió por una pequeña grieta invisible a simple vista. Era un olor dulce y rancio. Olor a enfermedad. Olor a pañales sucios y a desinfectante barato. ¿Qué es eso?, pregunté, retrocediendo con asco. No sé, dijo Bruno. Pero mi instinto me dice que esa pared no está ahí para tapar ratas. Está ahí para esconder algo más grande. En ese momento, la voz de tía Corina resonó desde el salón. Marisa. Bruno. Vengan, el notario acaba de llamar, está en camino. Bruno me agarró los hombros. Escúchame. No firmes nada hoy. Diles que te duele la cabeza, que necesitas leer los papeles con calma. Diles que nos quedaremos a dormir esta noche. ¿Dormir aquí? ¿Estás loco? Me da miedo. Precisamente por eso, dijo él. Si hay algo detrás de esa pared, vamos a averiguarlo esta noche cuando todos estén borrachos o dormidos. No nos vamos a ir hasta saber que está consumiendo tanta electricidad en una casa muerta. Asentí, tragando saliva. Volvimos al salón, sonriendo como si nada hubiera pasado, pero por dentro, yo sentía que estaba caminando sobre un campo minado. Mis tíos reían y brindaban, celebrando sus futuros millones, sin saber que la pared de sus mentiras estaba a punto de recibir el primer golpe. La tarde se arrastró de manera agonizante. Logré convencer a tía Corina de que no firmaría nada hasta la mañana siguiente, alegando una migraña terrible provocada por el viaje y el emocionante reencuentro. Ella no estaba contenta, sus ojos de serpiente se entrecerraron con sospecha, pero el notario tuvo un contratiempo con su coche y no pudo llegar, lo que jugó a nuestro favor. Está bien, quédense, dijo ella, chasqueando la lengua. Pero dormirán en el cuarto de huéspedes de la planta baja. Las habitaciones de arriba están llenas de polvo y cerradas. La cena fue otra tortura. Mi padre se emborrachó hasta perder el conocimiento y tuvo que ser llevado a su habitación por el chofer. Corina se pasó la noche hablando por teléfono, discutiendo en voz baja sobre transferencias bancarias y plazos vencidos. Era evidente que estaba desesperada por dinero. Finalmente, las luces se apagaron. El reloj de péndulo del pasillo marcó la 1 de la mañana. La casa crujía. Cada viga de madera, cada ventana mal ajustada parecía gemir con el viento de la noche. Bruno y yo estábamos acostados en la cama del cuarto de huéspedes, completamente vestidos, con los zapatos puestos. «Es hora», susurré. «Espera un poco más», respondió Bruno, mirando su reloj. Asegurémonos de que Corina esté dormida profundamente. Se tomó 3 copas de coñac después de la cena, así que no debería despertar fácil. Esperamos 30 minutos más. El silencio era absoluto, pesado como una losa de mármol. «Vamos», dijo Bruno. Nos levantamos. Bruno sacó una pequeña linterna táctica de su bolsillo. Caminamos descalzos para evitar el ruido de nuestros zapatos en el suelo de duela. La casa de noche parecía un monstruo dormido. Las sombras de los muebles antiguos se alargaban como garras. Llegamos al pasillo de la escalera. La pared falsa se alzaba ante nosotros, inocente bajo la luz pálida de la linterna. Bruno se acercó y presionó su oreja contra el papel tapiz. Me hizo señas para que hiciera lo mismo. Apoyé mi oído. La pared estaba fría. Al principio, solo escuché el latido de mi propio corazón retumbando en mis tímpanos por el miedo. Pero luego, lo escuché. Ras, ras. Era un sonido de arrastre.
Muy suave. Como tela rozando contra el suelo. Y luego, un sonido que me heló la sangre en las venas. Tos. Fue una tos seca, ahogada, débil. Una tos humana. Me tapé la boca con ambas manos, mis ojos se abrieron desmesuradamente buscando los de Bruno. Él asintió, su rostro sombrío. «¿Hay alguien ahí?», susurró tan bajo que apenas pude leer sus labios. «¿Será un intruso?» «¿Un vagabundo que se metió?», pregunté, mi mente buscando explicaciones racionales. Bruno negó con la cabeza. «No. Escucha el ritmo. Es cíclico. Tos, arrastre, silencio. Tos, arrastre, silencio. Quienquiera que esté ahí, está enfermo. O herido». De repente, un nuevo sonido. 3 golpes. Pausa. «¿Escuchaste eso?», preguntó Bruno. «Eso no es accidental. Alguien está golpeando la pared. Está pidiendo ayuda». Me acerqué a la pared, impulsada por una fuerza que no sabía que tenía. Devolví el golpe suavemente con mis nudillos. Toc. Toc. Desde el otro lado hubo un silencio tenso. Y luego una respuesta débil, toc. Toc. Mis lágrimas empezaron a brotar. «Bruno, tenemos que romper la pared. Ahora mismo». No me detuvo él, agarrando mis muñecas. «Si rompemos la pared ahora y es solo un vagabundo, Corina llamará a la policía y nos acusará de allanamiento y destrucción de propiedad. Nos echarán antes de que podamos averiguar la verdad completa. Necesitamos saber quién está ahí». «Pero está pidiendo ayuda». «Lo sé, mi amor, lo sé. Pero necesitamos ser inteligentes». «Mira», Bruno señaló hacia arriba, hacia donde la pared falsa se unía con el techo. ¿Ves esa rejilla de ventilación pintada del mismo color que la pared? Mañana temprano voy a subirme a una escalera y mirar por ahí con la cámara del celular. Pero ahora volvamos a la habitación. Si Corina nos encuentra aquí, se acabó todo». Regresamos a la habitación, pero ninguno de los dos pudo dormir. Pasé el resto de la noche imaginando quién podría estar atrapado en esa oscuridad. ¿Un niño secuestrado? ¿Un pariente lejano con problemas mentales que la familia quería esconder por vergüenza? A las 5:30 de la mañana, cuando el cielo apenas empezaba a clarear con un tono gris azulado, escuché el sonido de una puerta trasera abriéndose. Me asomé por la ventana de nuestra habitación, que daba al patio de servicio. Era tía Corina. Llevaba una bata de seda rosa y unas pantuflas de peluche. Pero lo que me llamó la atención no fue su atuendo ridículo, sino lo que llevaba en las manos: 2 bolsas de basura negras, grandes y pesadas. Normalmente, el camión de la basura pasaba frente a la casa a las 8. Pero Corina no dejó las bolsas en el contenedor de la entrada. En su lugar, cruzó el patio apresuradamente. Abrió la puerta trasera que daba al callejón y caminó hacia el contenedor municipal que estaba a una cuadra de distancia. «Eso es muy raro», murmuré, despertando a Bruno. «Tía Corina nunca saca la basura. Dice que eso es trabajo de la servidumbre. Y mucho menos a esta hora». «Síguela», dijo Bruno, poniéndose los zapatos rápidamente. «Yo me quedo vigilando que tu papá no baje». Salí por la ventana, que estaba a poca altura del suelo, para no hacer ruido con la puerta principal. El aire de la mañana era gélido. Corrí agazapada hasta el callejón. Vi a Corina tirar las bolsas en el contenedor grande y regresar casi corriendo a la casa. Esperé a que la puerta se cerrara tras ella. Luego, corrí hacia el contenedor. Mi corazón latía con fuerza mientras trepaba por el costado del contenedor metálico. El olor era nauseabundo. Localicé las bolsas que Corina acababa de tirar, eran las únicas que no tenían polvo encima. Rasgué la primera bolsa. Botellas de vino vacías. Cajas de comida para llevar. Nada incriminatorio. Rasgué la segunda bolsa. Y ahí estaba. Primero vi los envases. Eran latas de suplemento alimenticio líquido, marca Instur. Sabor vainilla. Había al menos 20 latas vacías, aplastadas. Luego vi los pañales.
pañales para adultos, usados, envueltos en periódico para disimular. Y finalmente, en el fondo de la bolsa, encontré una caja pequeña de medicamentos. La saqué y leí la etiqueta con la poca luz que había. Clonazepam. Solución oral. 2,5 miligramos por mililitro. Y otra caja, risperidona. Un antipsicótico. Me quedé paralizada. En la casa solo vivían Corina y Rodolfo. Ninguno de los dos usaba pañales. Ninguno de los dos tomaba suplementos líquidos como única fuente de alimento. Y esas dosis de sedantes eran lo suficientemente fuertes como para tumbar a un caballo. Guardé las cajas de medicina y una lata de Insure en mi chaqueta. Volví corriendo a la casa, trepé por la ventana y caí en la habitación, jadeando. ¿Qué encontraste?, preguntó Bruno. Le arrojé las pruebas sobre la cama. Mira esto. Alguien en esta casa está siendo alimentado con líquidos y sedado masivamente. Alguien que no puede controlar sus esfínteres. Bruno examinó las cajas. Su rostro se endureció. Esto confirma que hay alguien detrás de la pared. Pero Marisa, hay algo más. Él metió la mano en su mochila y sacó un papel arrugado. Ayer, cuando tu papá se emborrachó y lo ayudé a subir a su cuarto, vi esto sobre su escritorio. Estaba medio escondido bajo un cenicero. Era una carta del banco. Banco Santander. Departamento de Cuentas Premium. Leí el contenido. Estimado señor Evaristo Morales, le recordamos que, de acuerdo con las nuevas normativas de seguridad bancaria vigentes a partir del 2023, es indispensable que se presente en su sucursal o agende una videollamada para realizar la actualización de sus datos biométricos, huella dactilar y reconocimiento facial antes del 30 de diciembre. De lo contrario, su cuenta de ahorros y el acceso a su pensión vitalicia serán bloqueados temporalmente. La fecha de la carta era del 15 de noviembre de 2023. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Tuve que agarrarme del borde de la cama para no caer. El banco le escribe a mi abuelo, dije, mi voz temblando incontrolablemente. Le escriben en presente. Le piden sus huellas dactilares. Si tu abuelo hubiera muerto legalmente hace 5 años, dijo Bruno, implacable, el banco lo sabría. La cuenta estaría cerrada o a nombre de los herederos. Pero le escriben a él. Y le piden prueba de vida. Las piezas del rompecabezas encajaron con un sonido ensordecedor en mi mente. Los 20 millones de la venta de la casa. La prisa por mi firma. La pared falsa. Los pañales. Los sedantes. No está muerto, susurré, el horror llenando cada célula de mi cuerpo. Oh, Dios mío, Bruno. No lo incineraron. No lo esparcieron en el mar. Lo tienen ahí. Lo tienen encerrado detrás de la pared. Lo mantienen vivo para cobrar su pensión, dedujo Bruno con frialdad. Y probablemente lo necesitan vivo para firmar la venta de la casa o transferir los fondos antes de que el banco bloquee la cuenta. Por eso la prisa. Si el banco bloquea la cuenta, se les acaba el dinero. La rabia comenzó a reemplazar al miedo. Una rabia caliente, volcánica. Esos monstruos. Mi propia sangre. Habían tenido a mi abuelo, al hombre que nos dio todo, viviendo como un animal emparedado durante 5 años, solo para seguir chupando su dinero. Voy a matarlos, dije, poniéndome de pie. Voy a ir allá y voy a matarlos. No, Bruno me detuvo, poniéndose frente a mí. Si vas ahora gritando, ellos negarán todo. Dirán que estás loca, que trajiste tú esa basura. Tienen dinero, tienen abogados. Necesitamos exponerlos de una manera que no puedan negar. Necesitamos que todos lo vean. ¿Qué hacemos entonces? Bruno miró hacia la puerta y luego hacia la pared del pasillo. Sus ojos brillaron con una determinación feroz. El notario llega a las 10. Los compradores también. Tía Corina quiere un espectáculo, ¿verdad? Quiere mostrar la casa perfecta. Bruno fue hacia su maleta de herramientas que siempre llevaba en el coche y sacó un mazo pesado de 5 libras y una palanca de acero, pata de cabra.
Vamos a darle un espectáculo, dijo él. Vamos a derribar esa pared frente a todos. Antes de entrar en el momento más explosivo de esta historia, quiero pedirte un pequeño favor. Si estás sintiendo la misma indignación que Marisa y Bruno, por favor dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando hoy. Cada comentario es un gran apoyo para nosotros. Muchas gracias. Ahora, volvamos a la casona. Eran las 10 de la mañana en punto. El sol entraba radiante por los ventanales del salón principal, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire, ajenas a la tormenta que estaba a punto de desatarse. El notario, el licenciado Pineda, un hombre bajo y calvo con un traje gris impecable, estaba sentado a la cabecera de la mesa de comedor, organizando pilas de documentos legales. Frente a él, los representantes del grupo hotelero Velázquez, dos ejecutivos jóvenes con relojes caros y sonrisas impacientes, revisaban los planos de la propiedad. Tía Corina estaba radiante. Se había cambiado el vestido de noche por un traje sastre color crema que, según ella, le daba un aire de mujer de negocios sofisticada. Mi padre, Rodolfo, estaba sentado a su lado, visiblemente crudo, con resaca, temblando ligeramente y bebiendo café negro como si fuera su medicina. Todo está en orden, dijo el notario, ajustándose las gafas. Solo necesitamos la firma de la señorita Marisa para liberar el usufructo vitalicio que, y curiosamente, aún aparece ligado a la propiedad según el registro público antiguo. Ella ya baja, dijo Corina, con una sonrisa nerviosa. Estaba, indispuesta, ya saben, la emoción del aniversario. En ese momento, Bruno y yo aparecimos en el arco de la entrada. Yo no llevaba el vestido negro que Corina me había preparado. Llevaba mis jeans, mis botas de trabajo y una camisa de franela. Bruno venía detrás de mí, cargando su pesada maleta de herramientas y, en su mano derecha, el mazo de demolición de 5 libras. La sonrisa de Corina se congeló. ¿Qué y qué significa esto? Marisa, ¿por qué vas vestida así? Los señores están esperando. Caminé hasta la mesa. Mis manos sudaban, pero mi voz salió con una firmeza que no sabía que poseía. No voy a firmar nada, tía. El silencio cayó sobre la habitación como una losa de plomo. Los ejecutivos del hotel intercambiaron miradas confusas. ¿Disculpa? Corina se levantó, sus ojos lanzando dagas. No empieces con tus dramas ahora. Estamos cerrando un trato de 20 millones de pesos. Firma los malditos papeles. Dije que no, repetí, mirando al notario. Licenciado, usted no puede vender esta casa. Porque la sucesión testamentaria es un fraude. El dueño de esta casa no ha muerto. Mi padre soltó la taza de café. El líquido negro se derramó sobre el mantel blanco, manchándolo como petróleo. «Está loca», gritó Corina, su voz subiendo a un agudo histérico. «Está delirando por el duelo. Rodolfo, haz algo con tu hija». «Marisa, por favor». Balbuceó mi padre, pero no se atrevió a mirarme a los ojos. Bruno dio un paso al frente. El sonido del mazo golpeando suavemente contra su propia palma resonó en el silencio. «Pom. Pom». «Señores», dijo Bruno, dirigiéndose a los compradores. «Soy ingeniero estructural. Antes de que compren esta propiedad, creo que deberían saber que tiene un defecto grave. Un defecto que huele a podredumbre. Sáquenlos de aquí», y siguió Corina, haciendo señas al chofer que estaba en la puerta. «Son unos intrusos». «La única intrusa eres tú, Corina», dije. «Tía, ¿por qué tiraste pañales de adulto y latas de Insur en el contenedor municipal a las 5 de la mañana?» El color desapareció del rostro de mi tía. Quedó tan pálida como el papel de los contratos. «¿De qué hablas?», siseó ella. «¿Y tú, papá?», me giré hacia él. «¿Por qué el banco le sigue enviando cartas a mi abuelo pidiendo sus huellas digitales y murió hace 5 años?» «¡Basta!». Corina se abalanzó sobre mí, intentando arrebatarme los papeles que tenía en la mano. «Son mentiras. Está celosa porque no le vamos a dar nada del dinero.
Bruno se interpuso entre ella y yo, empujándola suavemente pero con firmeza hacia atrás. Luego, se giró hacia el pasillo. «Vamos a ver quién miente», dijo Bruno. Caminó hacia la pared falsa debajo de la escalera. Los ejecutivos, el notario y mi familia lo siguieron, una mezcla de horror y curiosidad en sus rostros. «No toques esa pared», gritó Corina, desesperada. «Es una pared de carga. La casa se va a caer». «No es de carga», respondió Bruno, levantando el mazo. «Es de mentiras». Y con un gruñido de esfuerzo, Bruno descargó el primer golpe. ¡Crack! El mazo atravesó el panel de yeso y el papel tapiz como si fueran papel de arroz. Una nube de polvo blanco explotó en el pasillo. «Llamen a la policía», aulló Corina, intentando agarrar el brazo de Bruno. «Están destruyendo mi casa». Pero Bruno ya estaba dando el segundo golpe. Y el tercero. ¡Bum! ¡Bum! Un agujero del tamaño de una persona se abrió en la pared. Y entonces ocurrió. El olor salió primero. No era solo olor a humedad. Era un hedor denso, caliente y repugnante a orina concentrada, heces rancias y sudor enfermo. Era el olor de la negligencia humana destilada durante 1800 días. Uno de los ejecutivos del hotel se cubrió la boca y retrocedió, con arcadas. El notario se ajustó el pañuelo en la nariz, horrorizado. Bruno encendió la linterna de su celular y apuntó hacia el agujero negro. «Marisa», dijo, su voz quebrada. «Ven». Me acerqué, temblando. Miré hacia adentro. La habitación era un armario de escobas de apenas 2 metros por 2 metros. No había ventanas, solo la pequeña rejilla que habíamos visto desde afuera. En el suelo, sobre un colchón de espuma sucio y manchado de fluidos marrones, había un bulto. El bulto se movió. Una mano esquelética, con la piel transparente como el pergamino y las uñas largas y curvas como garras de pájaro, se alzó para cubrirse de la luz repentina. ¿Quién está ahí?», una voz que sonaba como hojas secas siendo pisadas emergió de la oscuridad. No pude contenerme. Solté un grito que me desgarró la garganta. «¡Abuelo!». Me lancé a través del agujero, ignorando los bordes afilados del yeso que rasgaron mi ropa. Caí de rodillas junto al colchón. Allí estaba don Evaristo Morales. El hombre que había construido un imperio de transportes. El hombre que siempre vestía trajes de lino impecables y olía a tabaco de pipa y agua de colonia. Ahora era un esqueleto viviente. Su cabello blanco y largo estaba enmarañado en nudos sucios. Llevaba una camiseta gris llena de agujeros y un pañal abultado que claramente no había sido cambiado en días. Sus ojos, hundidos en las cuencas, me miraron con una mezcla de terror y reconocimiento. «Mae». «Marisa», balbuceó, las sílabas arrastrándose debido a la parálisis facial parcial. Una lágrima espesa rodó por su mejilla sucia. «Sí, abuelo, soy Marisa», lloré, abrazando su cuerpo frágil, sin importarme el olor, sin importarme la suciedad. «Te encontré. Te encontré». Escuché conmoción afuera. «Dios mío», gritó el notario. «Es don Evaristo. Está vivo». «No es lo que parece», escuché la voz chillona de Corina, pero ahora sonaba aterrorizada. Él estaba loco. Tuvimos que protegerlo. Era peligroso». «Cállese», le gritó Bruno con una furia que hizo temblar las ventanas. «No diga una palabra más». Salí del agujero, ayudada por Bruno. Mi ropa estaba manchada. Mi cara estaba bañada en lágrimas. Pero dentro de mí, el miedo había desaparecido. Solo quedaba una determinación fría y mortal. Miré a mi padre. Estaba acurrucado en el suelo, llorando como un niño, con las manos en la cabeza. «¿Cómo pudieron?», susurré. «¿Cómo pudieron comer, reír y dormir en esta casa sabiendo que él estaba ahí dentro, pudriéndose en vida? Es su padre. Necesitábamos el dinero». Sollozó mi padre. La pensión eran 50.000 pesos al mes y Corina debía mucho dinero a los prestamistas. Dijeron que nos matarían. «Cállate, imbécil», le gritó Corina, dándole una patada.
En ese momento, el sonido de sirenas se escuchó acercándose por el camino de grava. Azul y rojo, las luces de la justicia, empezaron a rebotar en las paredes del salón. Llamé a la policía hace una hora, dijo Bruno, cruzándose de brazos, bloqueando la salida de Corina. Les dije que teníamos una situación de secuestro y abuso de mayor en curso. Y les envié las fotos de la basura y la grabación de los golpes en la pared. Corina intentó correr hacia la puerta trasera, pero los dos ejecutivos del hotel, indignados por haber sido casi partícipes de un fraude, le cerraron el paso. Yo no iría a ningún lado, señora, dijo uno de ellos con asco. Las siguientes horas fueron un borrón de caos y luces estroboscópicas. Los paramédicos sacaron a mi abuelo en una camilla. Verlo salir a la luz del sol por primera vez en 5 años fue la imagen más dolorosa y a la vez esperanzadora de mi vida. Él entrecerró los ojos ante el cielo azul de Puebla y, aunque estaba débil, levantó su mano temblorosa y apretó mis dedos. No me soltó hasta que lo subieron a la ambulancia. La policía arrestó a tía Corina y a mi padre en el acto. La imagen de Corina siendo esposada, con su maquillaje corrido y gritando obscenidades a los vecinos que habían salido a ver el espectáculo, fue el final de su reinado de terror. Mi padre no opuso resistencia, caminaba con la cabeza baja, derrotado, un hombre roto por su propia cobardía. Bruno y yo pasamos los siguientes 3 días en el hospital, turnándonos para estar al lado de la cama del abuelo. Los médicos dijeron que era un milagro que estuviera vivo. Tenía desnutrición severa, atrofia muscular por la falta de movimiento y varias infecciones cutáneas. Pero su corazón seguía latiendo con fuerza. Tal vez, la esperanza de que algún día yo regresara fue lo que lo mantuvo aferrado a este mundo. Al 4.º día, cuando el abuelo ya estaba hidratado y limpio, con el cabello cortado y afeitado, recuperó un poco de su capacidad de habla. Su voz era ronca, pero su mente, sorprendentemente, estaba intacta. Esos años de silencio no lo habían vuelto loco, lo habían vuelto observador. El notario. Susurró el abuelo, señalando su maletín de cuero que la policía había recuperado de la casa. Llamamos al licenciado Pineda, quien llegó al hospital pálido y lleno de disculpas, temiendo por su propia licencia profesional. Don Evaristo, dijo el notario, no sé cómo disculparme. Yo fui engañado también. Me presentaron un acta de defunción falsa, certificada por un médico corrupto de un pueblo vecino. No importa, dijo el abuelo, haciendo un esfuerzo enorme. Quiero cambiar mi testamento. Ahora. El abuelo nos pidió a Bruno y a mí que saliéramos de la habitación para hablar en privado con el notario. Cuando el notario salió, media hora después, tenía una expresión de asombro absoluto. Su abuelo es un hombre muy astuto, nos dijo el licenciado Pineda. Parece que él sospechaba de la ambición de sus hijos mucho antes de que esto sucediera. ¿A qué se refiere?, pregunté. Hace 6 años, antes de enfermarse, don Evaristo creó un fideicomiso blindado en el extranjero. Él transfirió la mayor parte de sus acciones y liquidez a ese fideicomiso. La casa y la pensión eran lo único que quedaba a su nombre en México. Sus hijos pensaron que estaban robando una fortuna, pero en realidad solo estaban robando las migajas. El notario hizo una pausa y nos entregó una copia del nuevo documento. Don Evaristo ha revocado cualquier derecho hereditario de Corina Morales y Rodolfo Morales por causa de indignidad. Además, ha instruido a mis abogados para que inicien demandas civiles para recuperar cada centavo de la pensión robada, embargando cualquier propiedad que ellos tengan a su nombre. ¿Y la casa?, preguntó Bruno. La casona será vendida, tal como estaba planeado. Pero el dinero no irá a ellos. El dinero, junto con el control total del fideicomiso, pasa a manos de su única heredera universal y nueva tutora legal, la señora Marisa Morales. Miré el papel. 50 millones de pesos. Más las inversiones del fideicomiso. Era una fortuna que podía cambiar vidas. Pero en ese momento, solo podía pensar en el precio que mi abuelo había pagado por ella. 5 años de infierno en la oscuridad. El juicio fue rápido y brutal. Las pruebas eran abrumadoras, las latas de Insur con las huellas de Corina, los vídeos de la habitación secreta,
el testimonio de los médicos y lo más condenatorio, el propio testimonio de mi abuelo, grabado en vídeo desde su cama de hospital. Corina intentó alegar locura, pero el juez no se lo tragó. Fue sentenciada a 20 años de prisión por secuestro agravado, fraude y abuso de adulto mayor. Mi padre, debido a su cooperación y evidente manipulación psicológica, recibió una sentencia menor de 12 años. Perdieron todo. Sus coches, sus cuentas bancarias, sus inversiones. Todo fue embargado para pagar la restitución a la seguridad social y a mi abuelo. Terminaron en la ruina total, tanto financiera como moral. Han pasado 6 meses desde aquel día. Vendí la casona. No podía quedármela, había demasiados fantasmas, demasiados ecos de dolor en esas paredes. Con el dinero de la venta y los fondos del fideicomiso, cumplí el sueño que mi abuelo me confesó en el hospital. Compramos una hermosa finca en Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera. Allí, inauguramos la Residencia Evaristo, un centro de retiro para adultos mayores de alta calidad, donde la prioridad no es el lucro, sino la dignidad, el amor y el cuidado. Bruno se encargó de diseñar y remodelar el lugar para que fuera el edificio más seguro y cómodo del mundo. Hoy, mientras escribo esto, veo a mi abuelo en el jardín. Está en su silla de ruedas, pero se ve fuerte. Está jugando ajedrez con otro residente, riendo bajo la sombra de un árbol de jacaranda. Ya no es el prisionero de la oscuridad. Es el rey de su propio castillo de nuevo. A veces, me despierto por la noche sudando, pensando que escucho golpes en la pared. Bruno me abraza y me recuerda que estamos a salvo, que los monstruos están tras las rejas. Aprendí una lección dura de la manera más cruel posible: la sangre no te hace familia. La lealtad, el respeto y el amor te hacen familia. Mis tíos y mi padre compartían el ADN de mi abuelo, pero fueron sus verdugos. Yo era la nieta lejana, pero fui su salvadora. El karma no es una venganza del universo. El karma es simplemente la consecuencia inevitable de nuestras acciones. Ellos sembraron avaricia y cosecharon prisión. Nosotros sembramos verdad y cosechamos paz. Pero a veces me pregunto, cuando visité a mi padre en la cárcel la semana pasada, y lo vi llorar pidiéndome perdón, sentí una punzada de lástima. No lo perdoné, no pude. Pero le dejé dinero para que comprara cosas en la tienda de la prisión. Y aquí es donde quiero preguntarte a ti, que me estás escuchando, ¿hice bien en meter a mi propio padre a la cárcel? ¿O debería haber tenido piedad de un hombre débil manipulado por su hermana? Si hubieras encontrado a tu abuelo detrás de esa pared, ¿habrías tenido la fuerza para destruir a tu propia familia para salvarlo? Déjame tu opinión en los comentarios, te estaré leyendo. Gracias por acompañarnos en esta historia de karma familiar. Si este relato te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas historias. Recuerda, a veces, el verdadero terror no está en las películas, sino en la casa de al lado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta mañana!